Bienvenidos una vez más. Como saben, yo a veces publico en mi canal algún video que está fuera de la temática de Bungo, Stray Dogs, y este video es así. Les cuento. Hace poco me terminé de ver la segunda y tercera temporada de un anime que yo dejé de ver hace 2 años. O sea, hace 2 años me vi su primera temporada. El punto aquí es que este anime me hizo recordar una película que yo vi de niña llamada El efecto mariposa. Una película estrenada en los años 2000, específicamente 2004. Esta película, aunque ustedes no lo crean, en su momento fue muy mal criticada. Sin embargo, con el pasar de los tiempos, ha envejecido muy bien. Hasta algunos lo consideran como una película de culto. ¿Y por qué? Por el manejo de la herramienta de los viajes en el tiempo en una historia simple. Por otro lado, tenemos el anime que yo me había visto, Tokyo Revengers. Este anime / manga le sucedió lo opuesto de lo que le pasó al efecto mariposa. O sea que recibió muy buenas críticas, alabanzas y demás. Sin embargo, una vez que la historia terminó, los puñales no se dejaron esperar, y esto es debido más que todo a su final, y no solo a su final, sino a lo que acontece antes de ese final. Entonces aquí vemos que con el pasar el tiempo, y eso que es corto tiempo, a diferencia del efecto mariposa, que se estrenó en el 2004, Tokyo Revengers no ha envejecido muy bien, más bien parece un cadáver pudriéndose. Entonces aquí vendría la pregunta: ¿qué es lo que hizo bien el efecto mariposa y qué le faltó a Tokyo Revengers? Y es obvio que muchos me dirán coherencia y lógica. Y voy a utilizar la película El efecto mariposa de cómo rellenar ciertos huecos argumentales utilizando la herramienta del tiempo, más que todo de los viajes en el tiempo. Primero hay que mencionar que ambas historias son diferentes por su ejecución. Sus personajes no son lo mismo, y aunque tengan ciertas motivaciones similares, no significa que sean iguales. Empecemos con el primer personaje principal, Evan Trebon del efecto mariposa. Joven de 20 años, estudiante de psicología, considerado uno de los mejores de su salón, o sea que sí es inteligente, aparte que es uno de los favoritos de los profesores. Él de niño ha sufrido de lagunas mentales, o sea que no tiene todos sus recuerdos completos, pero esto no lo detuvo para desarrollarse, y eso es gracias al apoyo constante de su madre. En el proceso de la historia vamos a conocer otras facetas de Evan, como su obsesión, su desesperación y su autodestrucción. Pero una de las cosas que también hay que recalcar es la reflexión que existe dentro de este personaje después de todo su viaje. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Luego tenemos a Hanagaki Takemichi, joven de 26 años que trabaja en una tienda de videos. Como se nos ha presentado, hasta él mismo lo dice, se considera un fracasado total en la vida. Y esto es debido a los abusos que él había sufrido en la secundaria. Y esto provocaría dentro de él inseguridades y su baja autoestima. También hay que considerar que no es la persona más inteligente. Hasta él mismo lo dice, así que no me repliquen nada. También hay que ver la falta de responsabilidad que tiene en ciertas circunstancias, y también hay que mencionar este punto que para mí es muy importante, que su falta de atención y de recepción de la información no es una de las mejores, y hay que agregar que es demasiado olvidadizo y demasiado confiado. Todo lo deja a la suerte, a veces resulta y a veces no, y aún así su falta de maduración aún sigue persistiendo allí. Esto van a verlo más que todo con el avanzar de la historia. Luego tenemos las formas o los instrumentos para viajar en el tiempo. En el efecto mariposa, Evan utiliza sus recuerdos para viajar en el tiempo y cambiar eventos específicos. En la película se nos muestra o se nos mencionan 3 instrumentos. Uno de ellos son los diarios personales de Evan, que se podría considerar como el instrumento principal, ya que han documentado momentos claves de su vida, y cuando Evan los lee muy concentrado, él es capaz de retroceder en el tiempo a esos puntos específicos. Aparte que tiene una conexión emocional y mental con estos recuerdos escritos. El nacimiento de estos diarios es desde muy niño, ya que su madre estaba muy preocupada por su hijo, porque Evan no recordaba ciertas cosas que él hacía, no sabía por qué lo estaba haciendo. Así que un día su mamá se lo lleva al hospital mental para que le hagan un análisis a su cerebro, y todo sale bien, pero su mamá aún sigue preocupada porque tiene miedo de que sufra lo mismo que sufrió su padre. Entonces el doctor le dice que
que es posible que Evan está mostrando indicios de sufrir lagunas mentales y le aconseja de que desde ahora Evan debe llevar diarios y que escriba su día a día, así de esa forma va a poder ejercitar y desarrollar de mejor forma su cerebro y no va a olvidar sus recuerdos. Y eso hacen hasta que él los abandona y se siente ya más pleno. El segundo instrumento serían los videos caseros. Y aunque no tengan un apego emocional como los diarios de Evan, en realidad sí sirven porque son registros de eventos específicos en el tiempo. Y más si nuestro protagonista Evan ha participado en esos eventos. Así que sí sirve como un medio para viajar en el tiempo. El tercer instrumento vienen a ser fotos o los álbumes de fotos. Y aunque Evan nunca haya utilizado este instrumento, hubo una persona que sí lo hizo, su padre, y lo mencionan, porque su padre, una vez que terminó en el manicomio, siempre pedía sus álbumes de foto o alguna fotografía. Sin embargo, nunca se los daban. Aparte, siempre gritaba de que él sí podía viajar a través del tiempo, y esto lo llevó a la locura, y es por eso que él está allí. Es obvio lo que tienen en común estos instrumentos: memorias y registros y recuerdos. En el caso de Tokyo Revengers, el mecanismo para poder viajar a través del tiempo es un apretón de manos con Naoto Tachibana, el hermano de Hinata Tachibana, su novia fallecida. Una vez realizada esta acción, Takemichi va a viajar 12 años atrás, y ese es el mecanismo que van a utilizar durante toda la obra hasta un punto en concreto en donde se va a sentir que todas las bases sobre esta habilidad se rompan. Uso y la explicación según cada historia sobre los viajes en el tiempo, entre paréntesis, los huecos argumentativos. Creo que nosotros estamos acostumbrados a que nos den una explicación del por qué sucede este evento. Y claro que rellenar esos huecos argumentativos va a ser una tarea muy dura para el escritor o para los guionistas. Entonces, al utilizar la herramienta del tiempo como eje principal que va a mover la historia, siempre va a haber estas preguntas. Primero, el origen. ¿Cómo nació? ¿De dónde salió? Y a veces el público va a ignorar esto debido a que la manipulación sobre el tiempo está fuera de nuestro conocimiento. Sin embargo, hay algunos escritores que sí le dan una explicación, y en el caso del efecto mariposa te lo muestra. ¿Y de qué forma? Primero vamos a colocar las bases. La primera parte de la película es la infancia, niñez y adolescencia de Evan hasta que se va de la localidad donde vive. Allí, dentro de esa primera parte, vamos a ver recortes de escenas. Esos recortes de escenas son las lagunas mentales de Evan. En una de esas escenas, Evan, de unos 8 años, va a visitar a su padre al manicomio, y de repente se corta la escena y vemos a Evan en el suelo siendo atacado por su padre. Ese evento está escrito en su diario, así que Evan decide leer esa parte de su diario y reencontrarse con su padre, ambos cara a cara. En esta escena se nos va a mostrar una interacción entre el Evan del pasado y su padre. Notamos que Evan está un poco nervioso y asustado, pero su padre trata de tranquilizarlo. Entonces, por un pequeño segundo, Evan está algo oído, como si estuviera en otra parte, y esto su padre lo nota. Y es en ese instante en donde vemos el cambio de personalidad, en donde el Evan adulto, el del presente, va a tomar control de Evan de 8 años. Evan, quien tiene el control de Evan de 8 años, le dice a su padre que necesita respuestas e información para arreglar todo lo que ha hecho. Aquí nos enteramos que su padre también es un viajero en el tiempo, porque él dice: recé porque esta maldición terminara conmigo. Pero ahora se da cuenta de que su hijo lo tiene. Entonces aquí nos damos cuenta que Evan ha heredado el don de su padre. Y podría decirse que este don es genético. Y podría decirse que de esta forma taparon un agujero de guión. Y sé que para muchos esto no les va a convencer porque necesitarían investigar más a profundidad y para el colmo meterse con el árbol genealógico de estos personajes. Y aún así no podrían conseguir la respuesta. ¿Por qué? Porque estos personajes tampoco saben cómo se originó. Lo único que saben es que tienen ese don y que puede ser heredado. Y una de las cosas que hace esta escena para convencer aún más a su espectador es, sin decirte nada,
ya te está diciendo que el padre también había utilizado este don, o sea que ha viajado en el tiempo y sí, tiene experiencia. Y lo único que le puedes dar a su hijo son algunos consejos que, aunque lo diga con rudeza, tiene mucho peso. Uno, no deben corregirse. No puedes cambiar lo que es alguien sin destruir lo que fue. Segundo es, no puedes fingir ser Dios, hijo. Es obvio que Evan va a entrar en una negativa porque se cree todopoderoso por solo tener la habilidad de viajar en el tiempo y ha visto que puede corregir ciertos eventos. Sin embargo, también alguien sale herido, incluso él. Aún así trata de buscar la mejor alternativa y la encuentra. Y algunos pensarían que esta escena también podría ser como una distracción. No te concentres en el origen, concéntrate en el evento, las ocurrencias y la manera en cómo se maneja. Y lo logra. Y te convence. Ese es el poder de esa escena. Y también su guión. Por otro lado tenemos a Tokyo Revengers, y desde un inicio yo mencioné que esta serie me hizo recordar a la película del efecto mariposa por sus parecidos. Sin embargo, la dirección que toma Tokyo Revengers es diferente a la dirección que toma el efecto mariposa. Pero bueno, volvamos al punto. Aquí estamos hablando de cómo rellenar ciertos agujeros de guión. Y aquí vamos a usar como ejemplo el encuentro de Shinichiro con el vagabundo. ¿Por qué? Porque esta escena es similar a la reunión que tuvo Evan con su padre. El caso aquí es que en Tokyo Revengers, al tratar de rellenar aquella pregunta, ¿cómo se originaron los viajes en el tiempo? ¿Quién fue el primer viajero en el tiempo? Se comenzó a complicar. Es evidente que aquella subtrama con Shinichiro fue muy interesante porque nos explica que Shinichiro fue como el primer viajero en el tiempo y su línea temporal se considera como la línea original, ya que en su línea temporal Mikey muere y él cae en una fuerte depresión y a la vez desesperación. Entonces, un día de copas con su amigo Wakasa, se van allí para que él descanse y disfrute un rato, ¿no? Para que se olvide del momento, y entonces escucha a un borracho diciendo que hay un viejo allí tirado que dice que es un viajero en el tiempo, ¿no? Que lo dice a voces. Entonces, al escuchar esto, Shinichiro se lo cree. Va a preguntarle y le dice dónde encontrarlo. Wakasa y Shinichiro van a ese lugar, al punto de encuentro, y se encuentran con este viejo loco. Shinichiro comienza a preguntarle si él es el viajero en el tiempo y el viejo se ríe en su cara. Aquí Wakasa trata de convencer a Shinichiro de que pare, de que lo que dijo ese borracho es solamente un cuento chino. Trata de llevárselo, pero al final Shinichiro se opone y Wakasa decide irse. Ahora solo quedan el loco y Shinichiro. Shinichiro trata de llamar la atención del viejo loco una vez más y le dice que quiere salvar a su hermano. El viejo loco se ríe en su cara y le dice: en primer lugar, no me fue fácil conseguirlo. Puedo darte este poder si quieres, pero ¿harías eso por estos poderes? Shinichiro responde con una pregunta: ¿hacer eso? El viejo loco ya se está retirando y se ríe y le dice que tonto. Shinichiro pregunta una vez más y creo que en voz alta: ¿qué es eso? Y el viejo loco responde: quería estos poderes tanto que los obtuve asesinando a la persona enfrente de mí. Shinichiro agarra un fierro y golpea la cabeza con toda su fuerza al viejo loco. El viejo loco se ríe y dice: igual que yo, elegiste matar. Shinichiro dice que se calle y acá el viejo loco con sus últimas fuerzas dice: te maldigo, te maldigo, te maldigo. Y luego ya deja de respirar. Shinichiro cree que ya tiene los poderes en sus manos y trata de volver el tiempo atrás, pero no puede. Lo único que ve son sus manos manchadas con sangre. Hemos visto cómo Shinichiro ha caído en la desesperación. Un día estaba cayendo sobre Tokio una torrencial lluvia y aquí vemos a Shinichiro sobre un puente, listo para lanzarse. Él ya no quiere estar allí. Quiere acabar con todo y se lanza al río caudaloso y como siente que su vida se va, viaja en el tiempo. Sé muy bien que debí mencionar a Sansu, pero ya captan el punto. Muy bien, listo. Como ven, este capítulo tenía un fin y era responder ciertas preguntas como los orígenes de los viajes en el tiempo, cómo se obtienen los viajes en el tiempo si hay más viajeros del tiempo. Sin embargo, este capítulo terminó siendo como una especie de burla o a la vez una contradicción debido a lo que sucede más adelante. Una vez que Shinichiro vuelve en el tiempo y ya arregla casi todo, decide que ya no necesita
esta habilidad. Así que un día paseando en un parque de niños, allí ve a un niño ahí tirado llorando que se está levantando y era Takemichi de pequeño. Entonces él se acerca a este niño para reconfortarlo y de repente le da su mano diciendo que le va a entregar su fuerza. En otras palabras, también le está entregando la habilidad. Pero vamos al punto. La razón por la que yo escogí esa escena fue por el parecido, entre comillas, que tiene con la escena del efecto mariposa. Una reunión. Y más que todo una reunión de personas que saben sobre los viajes en el tiempo. Sin embargo, ¿por qué el efecto mariposa funciona y el otro no? Bueno, es evidente la estructura y el guión, pero ¿cuál es el fin en realidad de la escena del efecto mariposa? Si el fin de Tokyo Revengers era responder ciertas preguntas, las cuales no las ha respondido y más bien se ha contradecido en ciertos puntos más adelante, en el efecto mariposa es concreto. Es la búsqueda de la información. ¿Qué quiere decir con ello? Una vez que Jason, el padre de Evan, y Evan se reúnen, Evan va directo al grano porque él quiere información. Así que dentro del diálogo entre estos dos comienza a salir información indirecta que nosotros, el público, lo va a entender rápido. 1. Jason dice que aquel don debió haber muerto con él. Sin embargo, ahora su hijo lo tiene. ¿Qué quiere decir? Que ese don es hereditario. De esa forma, los guionistas han parchado esa pregunta de los orígenes de los viajes en el tiempo. La activación de los viajes en el tiempo son mediante instrumentos que contengan recuerdos, por ejemplo, diarios, fotografías, videos caseros, etc. El funcionamiento te lo explica en una sola frase: no puedes cambiar lo que es alguien sin destruir lo que fue. ¿Qué quiere decir? Las interrupciones que va a ocasionar el viajero en el tiempo. Sé que suena como una explicación superficial, pero es la manera en cómo ellos pudieron parchar ciertos huecos argumentativos que deja a la hora de utilizarse la herramienta de los viajes en el tiempo. De forma ingeniosa y simple, para el colmo. Y no solo eso, en el efecto mariposa hay una cosita que siempre llama la atención: los recuerdos. Muchos se han quejado en Tokyo Revengers: ¿qué pasa con el Takemichi del pasado? ¿Qué pasa con sus recuerdos? ¿Qué pasa con lo que se ha modificado? ¿Y por qué el Takemichi del presente no tiene esos recuerdos? En el efecto mariposa vemos cómo las alteraciones del viajero en el tiempo, Evan, tienen efectos, repercusiones en el presente. Por ejemplo, una vez que Evan regresa en el tiempo, recobra conocimiento, su cerebro comienza a formar nuevos recuerdos y cada vez que él viaja en el tiempo comienza a formarse más recuerdos. Sin embargo, hay una saturación de información, el cual hace que el cerebro entre en constante estrés y es por eso que a veces le da estos ciertos ataques de epilepsia, lo cual hace más creíble al personaje, porque aquí vendría la pregunta: ¿qué sucede si el viajero del tiempo utiliza varias veces la habilidad de viajar en el tiempo? Pues sucederá esto: saturación de información, dolores de cabeza, ataques epilépticos, un ataque al corazón o tal vez una vez que despierte no reconocer la realidad en donde está. El espectador no solo va a esperar las consecuencias externas, sino también las consecuencias internas. ¿Qué es lo que le sucede? Porque lo que está poniendo en juego el viajero del tiempo es su salud mental, su salud física. Y eso es lo que vemos con el efecto mariposa. Estamos tratando con un ser humano, en donde se le hace la pregunta: si usaras tantas veces el don de viajar en el tiempo, ¿qué pasaría contigo? En el caso de Tokyo Revengers no sucede esto, sino que se la saltan. Así que las preguntas comienzan a nacer y aún así esta serie funciona más como un distractor, porque hasta tú mismo dejas de pensar en esa pregunta. Una vez que termina, de nuevo esa pregunta vuelve. Y entonces uno se preguntará: ¿cómo podrías corregir esto? ¿Cómo harías que Takemichi tenga esas consecuencias? Muy fácil. El final. Más adelante en el manga se dice que Takemichi comienza a tener visiones del futuro. Entonces imagínense que esas visiones del futuro vengan con dolores de cabeza. Cada vez que toca un objeto, ve una visión, una jaqueca terrible comienzan a hacerle, pero no tiene tiempo para verificar qué significa aquello. Y el día en donde se encuentran las tres deidades, sabemos muy bien que a Takemichi le dan la madriza de su vida porque Mikey casi termina con su vida. Una vez en el hospital,
después de haber sido visitado por sus amigos, por Chifuyu, es obvio que una persona se ha quedado, Hinata, para cuidarlo. Allí Takemichi no sabe qué decir, se hace el fuerte y Hinata le dice que se desahogue. Luego van a ir a ver los fuegos artificiales, todo divino, y al día siguiente pues es obvio que Takemichi va a estar solo y aquí se va a encontrar con el médico y le va a decir que tiene que hablar con él. En sus manos tiene una radiografía y el médico le va a explicar lo que va a suceder, que dentro de su cabeza tiene un bultito. Este bultito puede ser un aneurisma o un tumor y uno pensaría que tal vez sean las consecuencias de recibir tanto golpe o tal vez las consecuencias de viajar demasiado en el tiempo. Si es un aneurisma, el tiempo depende si es largo o corto porque no se sabe cuándo explota, y si es un tumor tiene más tiempo pero tiene que ser tratado. Para el colmo, esos tratamientos llevan su tiempo y no sabes en qué momento puedes tirar la pata. De esa forma se podría haber parchado la pregunta de las consecuencias que lleva a utilizar varias veces los viajes en el tiempo. Sin embargo, no se preocupen, lo que he dicho anteriormente nunca sucede, más bien se los saltan, porque ¿quién demonios estaría pensando de esa forma si queremos que nuestro protagonista salve a todos usando su superpoder de ver en el futuro? Y sí sé que Takemichi ha sufrido varias golpizas y las ha aguantado bien, sin embargo no son las consecuencias de los viajes en el tiempo, sino las consecuencias por unirse a una pandilla. Y por último tenemos el factor ciencia o el personaje científico que no existe en ambas historias. Y claro que uno u otro me dirá que Naoto hace el papel del científico entre comillas, sin embargo Naoto no es un científico, es un detective y se convirtió en detective debido a la situación de su hermana. Al caso, el punto aquí es que Naoto, aunque haya tenido curiosidad o haya estudiado un poco sobre los viajes en el tiempo, no significa que haya estudiado a profundidad, sino que sacó sus propias conclusiones, las cuales pueden llegar a ser aceptables, más que todo para la historia, en donde él nos dice que estos viajes en el tiempo son como un time skip, aparte de que no son completamente libres, ya que el viajero del tiempo solo puede viajar en un punto en específico, y en este punto vendría a ser que solo retrocede 12 años, dependiendo de la fecha en donde se encuentre. Sin embargo, esta teoría es desechada cuando Takemichi comienza a tener sus visiones del futuro, pero esto sucede mucho antes de las tres deidades y la batalla final. Sucede en el arco de Tenjiku cuando Takemichi y Kisaki Teta se enfrentan y Takemichi ve visiones del futuro pero de Kisaki, en donde ve a Kisaki declarándose a Hinata pidiéndole matrimonio, pero esta lo rechaza y ahí encuentra la razón de por qué Kisaki la elimina, desechando de una vez la primera teoría, la de Naoto. Escuchen, yo sé que hablar sobre el tiempo llega a ser algo complicado porque también está rodeado de teorías y uno puede tomarlo en cuenta como no. Sin embargo, cuando se coloca la herramienta del tiempo dentro de una historia, el escritor ya tiene que saber de antemano que esta herramienta necesita bases para que esta herramienta vaya a la par conjuntamente con la historia. Y si no existen esas bases, no están bien cimentadas o dentro del proceso el mismo autor comienza a romper esas bases, va a suceder lo mismo que sucedió con Tokyo Revengers. Al inicio nos explican una cosa y después nos explican otra, para luego terminar con otra. Y al final nos dan un final ex machina, en donde utilizaron la herramienta del tiempo como el salvavidas de esta historia, a diferencia del efecto mariposa, en donde sí te da una cátedra de cómo utilizar la herramienta del tiempo sin el factor científico, en donde lo que más se enfocan es en la utilización, los beneficios y las consecuencias. Entonces, al tener este conjunto se puede trabajar con ello, y es por eso que su final se siente más orgánico, más reflexivo, porque nuestro personaje, desde que se enteró y utilizó los viajes en el tiempo, en toda la historia hemos visto a nuestro personaje madurar, reflexionar ante toda esa desesperación que le rodeaba. Al final sí tomó la decisión para dar fin a lo que le estaba pasando, aunque eso significara sacrificar algo que sí quería.
Ya concluyendo con esto, la pregunta aquí vendría es, ¿acaso es necesario dar una explicación sobre los orígenes de los viajes en el tiempo en este tipo de historias? En realidad no. Lo que se busca es, tanto el escritor o el guionista, persuada al público para que sus explicaciones se sientan muy orgánicas y que el público se lo crea. Y eso es lo que sucedió con el efecto mariposa, porque supo poner en ciertas escenas el parche para responder las preguntas que muchos de sus espectadores tenían, y eso que había sido criticada por la actuación, pero el guión se sostuvo y contó la historia. En el caso de Tokyo Revengers, aunque sea una historia muy interesante y entretenida, no significa que haya dado con el clavo, ya que utilizaron la herramienta del tiempo como un salvavidas. Nunca la tomaron en cuenta como parte de la historia, lo cual fue el factor que arruinó su historia, y es por eso que siempre será recordada por su mal final. Así que muchísimas gracias una vez más. Me ha gustado hacer este tipo de video hablando sobre narrativa, más que todo utilizando dos historias similares pero con diferente ejecución, que ambas utilicen la herramienta del tiempo, una herramienta que su magia es la persuasión, porque sí, utilizar la herramienta del tiempo llega a ser interesante, pero deben recordar esto, es una herramienta muy tramposa, el que no lo sabe utilizar termina mal. Adiós.